Alfredo Joiñán. Buenas, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, debo presentarte, tú naciste en el año 64, profesor titular de la Escuela de Ciencia Política, eres sociólogo, doctor en Ciencia Política, autor de numerosos libros escritos en soledad y junto a otros autores. Y partimos al grano porque ya nos contabas que estabas muy ocupado, así que me gustaría partir con eh, algo contextual, Alfredo. Le hemos llamado a esta conversación de la pandemia o del estallido de la pandemia, porque entendemos que son dos fenómenos que tienen similitudes, a pesar de que son una es sanitaria y la otra social, pero tienen efectos que son comunes. Uno puede decir, vaya, que sí, aquí hay algo que se puede escarbar desde distintos ámbitos. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estás observando de estos dos fenómenos tan contundentes, cercanos en el tiempo y que, bueno, nos están golpeando hasta el día de hoy? Mm. Bueno, lo que aquí ocurrió es que prácticamente sin solución de continuidad pasamos del estallido social a la pandemia. Es algo así como un tránsito entre dos eventos cataclísmicos prácticamente sin respiro. Fíjense que para contarles, de hecho por acá tengo las láminas. Eh, yo soy investigador principal de un centro que se llama COES, que agrupa a 80 investigadores y 4 universidades, la Católica, la Chile, la Diego Portales y la Adolfo Ibáñez. Bueno, y dentro del COES tenemos un observatorio de conflicto que lo dirigimos junto a Matías Garretón de la Adolfo Ibáñez y Nicolás Soma de la Católica. Y ya tenemos 11 años de observaciones de los conflictos en Chile, lo que nosotros llamamos eventos contenciosos. Vale decir, protestas, quejas o demandas que tienen lugar en el espacio público y que fueron registrados por la prensa. Bueno, y trabajamos con 13 medios regionales, ustedes son uno, dicho sea de paso. 13 medios regionales, 3 medios nacionales, que son La Tercera, El Mercurio y El Diario Financiero, y 2 portales de radio que registran muchísimos eventos contenciosos en todo Chile, que son la Biobío y la Cooperativa. Bueno, y nosotros tenemos mapeado 11 años de eventos contenciosos y de protestas en todo Chile, y aquí hay varias lecciones para responder esta pregunta. En primer lugar, la cantidad de cosas que la prensa nacional no ve es impresionante, pero impresionante. Esa es la razón por la cual en este tipo de observatorio con una metodología muy probada mundialmente, y nosotros realmente tenemos un observatorio de nivel mundial, ¿eh? Porque las cosas que vemos son increíbles. Bueno, ese observatorio a escala regional y los 2 portales de radio registran enormes cosas de las cuales los santiaguinos no tenemos idea. Idea. Y lo primero que les diría para responder a tu pregunta desde el estallido de la pandemia es que la elevación de los eventos contenciosos en todo Chile, incluso en comunas pequeñas, pero además que uno jamás sospecharía que ahí está ocurriendo algo. Bueno, la cantidad de episodios contenciosos que uno observó y uno observa desde el 18 de octubre es enorme. Se multiplicó por 10 lo que ocurría hasta el 18 de octubre, lo que ocurrió después. Y bueno, y es tan sorprendente lo que está ocurriendo durante la pandemia que en el mes de mayo, porque esto es un observatorio que está registrando todos los días eventos contenciosos, bueno, sepan ustedes que a partir del 1 de mayo nosotros tuvimos que abrir una nueva variable. Tenemos alrededor de 90 variables y generamos una más, y que son las protestas por el hambre. Que esas protestas evidentemente no las teníamos contempladas antes, porque no hacía sentido. Hubiese sido una observación completamente impertinente, no tiene lógica. Bueno, desde el 1 de mayo tiene lógica. Y estamos viendo cosas de ese tipo. Y, y bueno, y cuando uno tiene a la vista todos estos eventos contenciosos, teniendo además una serie larga, que son 11 años, que esa es la gracia, uno logra detectar patrones cuando uno tiene una observación en serie larga de tiempo. En primer lugar, sepan ustedes que los eventos contenciosos
lo que vulgarmente llamamos las protestas o los conflictos más frecuentes, salvo en 3 años, ¿ah? Pero los más frecuentes son las protestas laborales. Eso domina, pero por lejos. Y para precisar el argumento, sepan ustedes además que siendo los más frecuentes, son los más pacíficos, las protestas laborales. Pero hay 3 momentos en el cual predominó otro tipo de demanda, que son demandas ya más sectoriales, demandas de corte cultural, por ejemplo, que fue el 2011 con el movimiento estudiantil, el 2018 con la protesta feminista y evidentemente el 2019, que fue como un gran condensador de todas las causas imaginables. Porque ahí está la demanda o el reclamo laboral, la demanda por dignidad, la demanda feminista, demandas medioambientales, es decir, las demandas indígenas, es decir, Pensiones. la de pensiones y evidentemente la demanda por cambio de constitución. Es decir, Claro. todo eso se combinó, convergió y es absolutamente fascinante. Lo que uno observa o observó desde octubre del 2019 hasta esta parte, porque eso en ciencias sociales lo entendemos bien, es un fenómeno de escalada. Lo que, bueno, aquí voy a usar una expresión académica, pero bueno, justo vengo saliendo de una reunión con profe y estoy enganchado en eso. Eso es lo que la sociología pragmática francesa llama una montée en généralité, una subida en generalidad, cuando se escala desde una causa particular y se generaliza hacia otras. Bueno, eso es lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante y aplastó a la política, le pasó por encima. Cuando yo escucho a una cierta derecha chilena, minoritaria en todo caso, pero cuando yo escucho a una cierta derecha chilena decir de que la protesta social es una protesta orquestada, como programada o planificada, pero eso es como creer eso es como creer en el viejero vascuero, digamos. Es decir, esa cuestión es de un profundo irrealismo. Lo peor que uno puede hacer para comprender o intentar comprender este tipo de situaciones tan espectaculares como son las protestas sociales, incluso con características de turba en lugares muy específicos, eso que los americanos llaman riots, es muy común, sobre todo en los barrios de color en Estados Unidos. Bueno, pensar de que detrás de eso hay una conspiración es una pésima explicación. Conspiraciones pueden haber, siempre van a haber, pero explicar todo a través de una conspiración es de un nivel de simplismo gigantesco, porque esto es mucho más complejo que eso. Y bueno, estamos viviendo todavía en la complejidad, estamos tratando de, cuando digo estamos, no solamente la academia, la comunidad de ciudadanos está tratando también de descifrar lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Bueno, y ocurre que lo que ocurrió fueron muchas cosas, muchas, y no Oye, se Alfredo, explica fácilmente. Ahora, Alfredo, una es tanto también se transforma en conflicto o el debate de cuáles son las causas, en sí exacto. mismo es un debate, quién lo puede liderar, otro debate, y sobre todo cómo se sale de esta, o cómo se sigue, digamos, si no se sale, ¿no? Tienes toda la razón en eso, Ricardo, porque efectivamente una parte del debate tiene que ver con el debate sobre la explicación. Eso es muy importante. En la literatura sobre protestas y movimientos sociales, ese debate se llama enmarcamiento, framing. De lo que se trata, y forma parte de la lucha, de la contienda, es finalmente imponer una explicación dominante del fenómeno. Claro. Y eso forma parte del fenómeno. Y bueno, y desde ese punto de vista, afortunadamente la explicación ultra dominada, que está muy en la mente en el mundo tuitero, por ejemplo, en la mente a esta altura francamente distorsionada de Sergio Melnik, que es la conspiración a gran escala, digamos, ¿ah? Sí. En donde aquí estarían detrás desde
agentes cubanos, venezolanos, yo escuchaba hasta iraníes en esto, pasando por antenas locales lideradas por el Partido Comunista, que todo el mundo, y que nadie repara, que el Partido Comunista es un partido del 4 o 5% de los votos, no es más que eso. Por lo tanto, pensar realmente que la explicación está en esas coordenadas, bueno, eso es estar viviendo en un mundo de Bill Pap, digamos. Es decir, ese no es la realidad. Claro, me dijiste ¿Dónde están las afortunadamente. causas? Claro. No, digo afortunadamente que es una explicación dominada. Ya, ya. Si fuese la explicación dominante, ahí sí que tendríamos un problema, porque estaríamos entonces, los intelectuales y los académicos, para qué decir la política, seríamos voces completamente marginales, digamos. Claro. Y afortunadamente no es así, y tampoco los periodistas. Los periodistas tienen y en Chile, dígase lo que se diga, el periodismo es bastante menos militante de lo que uno cree. Más allá del duopolio y toda esta historia de control de propiedad de los medios de comunicación, más allá de eso, la verdad sigue abriéndose su paso, digamos, ¿eh? En medio de la neblina y del enredo y de la cacofonía. La verdad siempre se abre su paso, o decir siempre, generalmente se abre su paso, pero hay que estar siempre alerta de ese tipo de cosas. Esto es mucho más complejo. Oye, Alfredo, pero ¿dónde están las causas según tu juicio? Por ejemplo, tú llevas estudiando estos fenómenos desde hace 11 años con métrica, o sea, desde el 2009. ¿Cuándo empezaste a notar de que aquí había algo distinto, que estaba en ciernes, que estaba en desarrollo, que probablemente podíamos resumirlo en que culmina el 18 de octubre del 2019? ¿Por qué explotó? ¿Dónde están las causas? Es difícil, lo que pasa que así plantea la pregunta, me es imposible responderla porque sería abusar del diagnóstico. ¿Por qué? Porque es como que yo te dijera que hay un guión que se originó en algún momento del tiempo pasado y que ese guión explicaría el futuro. Y el futuro es el hoy. Y el problema es que lo que aquí ocurrió es que con toda claridad el 2011 marcó un punto de inflexión en el carácter oscilante de los movimientos sociales en Chile. El 2011 fue un momento peak. 2011 y 2012. La revolución pingüina. No, es de 2006. Eso es del 2006. Y antes del 2006 está el mochilazo. Esos son como las prefiguraciones del 2011. Es bien interesante ahí lo que tú dices, porque aquí lo que habría que hacer, pero yo hasta donde yo entiendo nadie lo está haciendo, puede que hay alguna tesis doctoral esté trabajando esto, pero aquí sería muy interesante trabajar sobre las historias de vida de los líderes del mochilazo y del movimiento pingüino para ver en qué terminaron en el 2011 y en qué terminaron hoy. Por ejemplo, en el año 2011, cuando estalla, no, perdón, para el año 2006, cuando es la revolución pingüina, bueno, ustedes recordarán que la presidenta Bachelet armó una comisión de 84 personas, bueno, yo era uno de los 84. Y a mí me tocó interactuar con algunos de esos dirigentes pingüinos, me acuerdo perfectamente, hoy día, bueno, evidentemente pocos lo van a recordar, pero se le conocía como el comandante Conejo, por la naturaleza del rostro que él tenía. Bueno, de ese chico nunca más se supo. De ese chico nunca más se supo, pero sí se supo, por ejemplo, de Karina Delfino o de se me olvidó el otro nombre. Bueno, Karina Delfino hoy es vicepresidenta del Partido Socialista. Ella terminó haciendo César Valenzuela es el otro chico. Ambos son dirigentes socialistas y terminaron haciendo carrera política. El actual ministro de Bienes Nacionales, Isamit, fue líder de la Revolución Pingüina también. Y hoy día es ministro. Pero, bueno, y los líderes del movimiento estudiantil del 2011, ¿quiénes fueron? Jackson, Gabriel Boric, la Camila Vallejo, la Carol Cariola. Es decir, todos son hoy día diputados. Por lo tanto, este tipo de situaciones hay que tomárselas en serio porque tienen repercusión política. Lo increíble, y esto es la gran novedad de lo que ocurrió con el estallido social del 2019, de octubre en adelante, es que ese estallido social está desconectado
a nivel de morfología de lo que fueron los movimientos estudiantiles que acabo de mencionar. Los movimientos estudiantiles tienen líderes y portavoces. Hay alguien, exacto, hay alguien con quien conversar. ¿Con quién se conversa a partir del 18 de octubre? Con nadie. Claro. Porque ese es un movimiento no solamente que carece, sino que aborrece de vocerías y de liderazgo. Lo cual es un fenómeno especialmente complejo para un gobierno. Y de ese punto de vista, pucha, es decir, al gobierno de Piñera le tocó súper difícil. Yo creo que lo hubiese ocurrido a cualquiera. Porque no tenía con quién conversar. Y así se confirma, por lo tanto, el carácter irrealista de la conspiración. Porque muchas veces se dijo, pero detengan, se le decía a los partidos de la oposición, concretamente a los partidos de las izquierdas opositoras, detengan o condenen la violencia. Eso se hizo en más de alguna oportunidad, no cambió nada. Es como pensar de que el senador Álvaro Elizalde, porque condena la violencia, esa condena va a producir un efecto en la materialización de la violencia. Y eso no es así. El acuerdo constitucional igual produjo un efecto, a pesar de que no estaban conectados como redes, digamos. Totalmente. Fue más bien quizás simbólico, ¿no? Se funcionó a través de los medios. Sí, sí, eso es muy importante, Ricardo, porque yo defiendo, bueno, es súper impopular lo que voy a decir, pero precisamente en ese episodio yo defiendo a los partidos políticos acá, porque ese momento, esa noche trágica, muy dramática además, del 15 de noviembre, fue un momento de alta política. Claro. Porque había que detener, o decir, no detener, había que canalizar lo que estaba ocurriendo de alguna forma, porque precisamente por lo que conversábamos con las métricas de COES, digamos, de nuestras observaciones de los conflictos, durante muchos años, probablemente incluso antes del 2009, no tenemos todavía los datos, vamos a llegar hasta el 2006 en todo caso, ¿eh? Vamos a terminar este año eso, vamos a terminar registrando el movimiento pingüino, pero lo más probable que aquí ocurrió es que se fue acumulando ira social y energía entre varios grupos etarios. No solamente el grupo más joven, probablemente también estaban involucrados los padres, probablemente los abuelos. Es decir, aquí hay acumulación que, producto de determinadas oportunidades políticas, lo que se conoce como estructura de oportunidades políticas, se produce un factor gatillante de la protesta. ¿Ah? Y esto estalla. Ese factor gatillante fue evidentemente, pero es como un símbolo. Fue la famosa alza de 30 pesos del ticket de metro. Claro. Pero ese no es el verdadero gatillante. Eso es como la gota que rebalsó el vaso. Finalmente, esa alza es una expresión de cómo la política, y en este caso la tecnocracia, está muy, muy desconectada de los malestares sociales. Porque nadie lo recuerda, pero esa decisión de aumentar en 30 pesos el ticket del metro lo tomó un grupo de expertos. Claro, un panel. El panel de expertos. Sin medir, porque no es tema para ellos, sin medir los efectos políticos y los efectos sociales. Y miren en lo que terminamos. ¿Ah? Claro. Esa es la razón por la cual, detrás de todo lo que está ocurriendo, yo creo que aquí hay una protesta, completamente seguro, ¿eh? Hay una protesta contra el establishment. Todo el establishment. No solamente el establishment político, es también el establishment empresarial, es también la élite de la Iglesia Católica, contaminada por sus conflictos internos y sus inmoralidades. Es también una protesta contra Carabineros y las fuerzas de orden, no solamente por la represión extrema que generaron, sino por un conjunto de escándalos que afectaron a todas estas élites. Pero por años, el escándalo del papel tissue, el escándalo de la corrupción de farmacia, el escándalo de Penta,
Sí, pero el escándalo de la Iglesia Católica, Toda la el lista. robo de miles de millones de pesos de las pensiones de carabineros, Fiscales. claro, y todo eso va generando un cóctel que se vuelve potencialmente muy explosivo y llega un momento en que se produce una oportunidad política, una especie de chispa, para decirlo en términos metafóricos, que genera lo que generó. Ahora, la pregunta de cómo se sale de esto, yo no tengo otra respuesta, no tengo otra respuesta que mediante el proceso constituyente. No tengo otra. No hay manera de salir por vía institucional si no es a través del acuerdo del 15 de noviembre. No hay manera. El problema es que estamos en pandemia. Eso implica, y tú tienes un juicio formado respecto del en qué estado está hoy día el modelo de desarrollo que ha seguido Chile. ¿Exige una transformación sustantiva allí? Sí, yo no tengo ninguna duda. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, Víctor. Y de hecho no soy el único en decirlo, lo está diciendo buena parte de Chile Vamos en la actual discusión, que no sé en qué terminó, digamos, porque en estos momentos están a punto de votar el famoso 10% en el Senado. Todavía no votan. Ya. Todavía no votan. Pero, ¿qué es lo que pero he escuchado varios de los senadores de Chile Vamos hoy día, están todos reclamando cambio de modelo. Es decir, sí. Joaquín Lavín, hace un mes atrás, o un mes y medio atrás, en una entrevista dominical al diario El Mercurio de Santiago, Joaquín Lavín dijo que el próximo gobierno, el próximo presidente, va a encabezar o liderar un gobierno de transición hacia otro modelo. Exacto. Es decir, no lo digo yo, lo dice Lavín, y no soy el único. De la revolución silenciosa al nuevo modelo. Exactamente, imagínate que además yo soy uno de los coautores del otro modelo, del famoso libro que creamos con Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Manuel Benavente y Javier Couso, imagínense. Por lo tanto, de que hay un problema con el modelo, es como evidente. Decir esto, decir de que hay un problema con el modelo de desarrollo chileno, no es un berrinche. No es un berrinche. Sí, parece sustantivo que en la moneda, por lo menos, o no lo entienden o no lo quieren aceptar. Y ahí ya no lo puedo comprender. Si no soy además, son tantas las personas que no entienden a la moneda. Por ejemplo, Hugo Herrera. Te lo preciso porque la buena parte de la gestión de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre en adelante tiene que ver con precisamente con esa interpretación. Creo. Sí, exacto. Bueno, y de hecho, mi colega de la UDP, porque los dos se llaman en esa universidad, Hugo Herrera, que es un importante columnista de derecha, Hugo Herrera viene sosteniendo esto, pero está como en campaña militante, tratando de hacerle ver al gobierno de que reaccione, de que instale el buen diagnóstico, porque lo que está ocurriendo es una falla de diagnóstico, por lo tanto es una falla de intervención en la crisis de la pandemia, pero detrás de la crisis de la pandemia está la crisis socioeconómica. Exacto. Y esa crisis socioeconómica, que es como el peldaño que acompaña al virus, esa crisis socioeconómica se engancha con el estallido social. Está enganchado. Sí, ¿por qué creen ustedes que estamos debatiendo lo que yo jamás hubiese imaginado que iba a ser posible debatir antes del proceso constituyente, que es el tema pensiones y no el 10%? Que aquí ya empezó la discusión sobre el sistema mismo. Por lo tanto, bueno. El presidencialismo. ¿Y cuál es? Y como quizás claro. no tenemos, todavía no ha ocurrido, entonces quizás no es totalmente científico decirlo, pero ¿qué riesgo si no se conduce esto, si no se canaliza? ¿A qué estamos expuestos, por ejemplo? Bueno, a ver, es una pregunta muy arriesgada porque supone una respuesta audaz, pero lo que uno ve cuando no hay respuestas institucionales a situaciones de este tipo, la respuesta siempre va a venir de algún lado. Siempre. Porque la situación nunca va a quedar una situación así en el aire. Es como el vacío de poder. Exacto, es como el vacío de poder. Cuando hay vacío de poder, alguien ocupa o lo llena. Siempre. Aquí es básicamente lo mismo.
Bueno, esto puede dar lugar desde respuestas autoritarias por parte de líderes autoritarios, eventualmente fascistas, hasta la creación de nuevas fuerzas que terminan por desplazar, electoralmente hablando, a las antiguas fuerzas. Es decir, por lo tanto, el abanico es bien grande de posibilidades. ¿Ah? Esa es la razón por la cual es tan importante hacerse la pregunta de la respuesta institucional. Y la respuesta ya la tenemos a mano. Y la respuesta es apegarse al proceso constituyente que está partiendo. Está a punto de partir. En 3 días más van a ser aprobados el padrón de electores definitivo. En 3 días más. Esto ya partió. Si el plebiscito está armado. El problema está en cómo se asegura un plebiscito seguro. Pero de que el plebiscito tiene que tener lugar, es que es imperioso. Imperioso. Y no solamente por el plebiscito en sí mismo, como expresión democrática de la voluntad popular. No solo por eso. Es porque necesitamos darle cauce a todo lo que ha ocurrido y vamos a tener, reparen en esto, el plebiscito va a tener lugar exactamente 1 año después del estallido social. Exactamente 1 año después. Para que nos demos cuenta. Claro. Ahora sí, por un lado, eso puede ocurrir y según se vio, cuando fue el acuerdo, calmó un poco, o sea, como que le dio un cierto cauce, pero después del plebiscito, el ambiente del debate político, el debate a nivel de Congreso, también se ve complejo, digamos, o sea, la funa por las redes sociales, etcétera, de lo que no le gusta a la mayoría o a la aparente mayoría. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo se irá encauzando? Porque al final lo que está en juego es la democracia representativa, independiente del modelo que tengamos, digamos. Parece que lo más básico ese es como el sistema operativo, ¿no? Bueno, las redes sociales son un dato. Las redes sociales llegaron para quedarse. Y el mundo político verá qué es lo que hace con ellas, digamos. Es decir, si se trata de vivir y hacer política en función de lo que dice Twitter, yo les doy firmado que la política está en una situación de debacle, entonces. Claro. Pero al mismo tiempo, las redes sociales son un instrumento. No son solamente una restricción a la conducta o un reclamo a la conducta de la política, son también un instrumento que te permiten intervenir en la opinión pública. Y ahí ya depende mucho de la calidad de los políticos. Es decir, miren, desgraciadamente el Congreso, el actual Congreso en sus 2 cámaras, especialmente en la Cámara de Diputados, hay mucho diputado nuevo que recién está aprendiendo o asimilando las reglas del juego. Y agreguemos además que hay mucho diputado nuevo que llegó bajo un nuevo sistema electoral, post-binominal, que es lo que permitió, y esto es válido para todos los sectores, si no está cargado a un sector, esto es transversal, que permitió que aparecieran diputados con muy bajas votaciones. Y esos diputados que tienen muy bajas votaciones, de hecho, es una de las pistas de investigación que a mí a lo menos me interesa. Yo tengo la hipótesis que los diputados que están teniendo muy bajas votaciones están ensayando mayor protagonismo, entre otras cosas, no solamente en el hemiciclo, sino también en redes, para ver si pueden ser reelectos. Y ahí hay una pista que seguir, porque no estoy seguro que sea así, pero me parece que la pista es súper legítima, es una hipótesis. Tenemos presidentes de partido en esa condición. Presidente, ¿como quién? La Como Catalina RD, no por ejemplo. Pero no es diputada la Catalina Pérez. Sí, pues, diputada. Sí, pues, tiene 2, y tanto % de los votos. Claro, tienes razón. Sí. Claro, y desde ese punto de vista eso es algo, en ese sentido las redes sociales pueden ser muy tóxicas, pero al mismo tiempo son el instrumento
ideal para llegar a públicos masivos. Claro. Es más, es bien importante comenzar a tomar conciencia que a partir de ahora, y digo de ahora, campaña plebiscitaria, de ahora en adelante, lo esencial de la campaña electoral va a ser por redes sociales y por WhatsApp y por Facebook. Lo esencial va a ser eso. Comencemos a olvidarnos de las calles archipobladas de afiches, de las palomas que obstaculizan el tránsito vehicular. Comencemos a olvidarnos de eso. Eso está a la baja. Las campañas hoy día van a ser de otro tipo. Y en ese sentido hay todo un aprendizaje por hacer. Pero eso plantea además serios problemas regulatorios. ¿Cómo regular la campaña por Facebook o por WhatsApp? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil. Sí. Súper difícil. Oye, Alfredo, me gustaría que andaras un poquitito en cómo observas tú el gobierno. Te apuntabas estos errores de interpretación que están haciendo respecto de lo que, entre comillas, la realidad. Y un buen ejemplo puede ser el debate que tenemos hoy día con el 10% de las AFP, de potencial retiro del 10% de la AFP. Podemos discutir si es un buen o no proyecto, si es o no lo aconsejable, si es el mal menor, pero la ciudadanía tiene un juicio bastante formado, bien categórico. Y no solamente eso, sino que además a conciencia puede estar consciente de que no es la mejor solución, que le va a hacer daño, pero aún así insiste, quizás con el objetivo de golpear a la AFP, que las ven como uno de los síntomas importantes de la inequidad que hay en Chile y todo eso. Entonces, te lo cito este ejemplo porque me parece, reitero, un buen ejemplo respecto de cómo el gobierno se ha conducido durante los últimos meses, tanto respecto a la pandemia como lo que fue el estallido o a partir del estallido. Sí. Mira, yo no tengo ninguna duda en afirmar que económicamente hablando, insisto en el económicamente hablando, el retiro del 10% hasta un máximo de 4.300.000 pesos, en fin, no vamos a entrar en tecnicismo, de lo que uno tiene ahorrado en el fondo de pensiones, es una mala idea, o una idea mediocre, más que mala, una idea mediocre. Pero las personas están convencidas de que para ellas es imprescindible. Y ahí es donde yo veo otro error de diagnóstico del gobierno. Yo no puedo entender que Ignacio Briones, a quien conozco relativamente bien, no puedo entender que Ignacio esto no lo haya podido ver. Ofrecer como solución para enfrentar la pandemia. Suponiendo que no lo vio. Yo conociéndolo, fíjate, yo creo que lo vio. Y el problema no es él. Honestamente, mira, porque aquí aclaremos lo que estamos tú y yo, Ricardo, pensando en el secreto de nuestras conciencias. Sinceremos aquí lo que estamos hablando. De verdad, proponer como política pública, como paquete de rescate, que las personas se endeuden, es decir, que el Estado les pasa plata a través de un préstamo solidario, porque así se llama, pero es préstamo al fin, es decirle a las personas, endeúdense, y después nos devuelvan la plata. Por mucho que se diga que si después de 4 años las personas no lograron devolver la plata, y en ese momento este préstamo se transforma, es una metamorfosis, se transforma en subsidio, no puedo comprenderlo. No puedo comprenderlo, eso enrabia a la gente. Sí, este país, las personas comunes y corrientes están pero tremendamente endeudadas. Y por lo tanto, ofrecerles como alternativa una especie de préstamo a plazo para salvarse en el presente, cuando ya están endeudadas y por varios años en su vida futura, me resulta francamente incomprensible. Incomprensible. Aquí lo que tenía que haber, y es lo que predomina en los paquetes de rescate europeos. Yo con un conjunto de colegas de COES
publicamos un artículo comparado de los paquetes de rescate europeos. Lo De publicamos gobiernos de centro derecha. exacto, en Ciberacadémico lo hicimos. ¿Ah? El paper está ahí, lo hicimos hace como un mes, por lo tanto, además, ayer se aprobó otro paquete de rescate de la Unión Europea que es gigantesco, con un protagonismo extraordinario de la Angela Merkel en Alemania, ella hizo la diferencia, dicho sea de paso. Bueno, ¿qué es lo que predomina en esos paquetes de rescate? No es la lógica del préstamo, es la lógica del subsidio, Claro. sin retorno, vale decir, del rescate. Claro. Tú no rescatas a alguien a cambio de otra cosa. Tú lo rescatas. Y eso no puede ser contra algo. No debe ser contra algo. Es más, estos rescates chilenos tan raros a través de préstamos tienen algo de inmoral. Porque es contra algo. Cuando las personas necesitan ser rescatadas. Y el rescate, ¿quién lo puede hacer? Solo el Estado. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Ahí es donde yo digo que no puede. Ignacio Briones estudió en Francia. No estudió en Estados Unidos en la universidad de la Ivy League. Se doctoró allá, es un doctor en economía política. Ignacio Briones es brillante. Y precisamente porque es brillante, no puedo creer que esto se lo haya comprado así de fácil. No me calza con el personaje su solución. No me calza. Definitivamente. Por lo tanto, yo creo que, para decirlo con todas sus letras, yo creo que esto es ya una especie de capricho del presidente Piñera. No tengo otra explicación. Oye, Freo, ¿y del futuro? ¿Cómo nos encaminamos al otro modelo? Es difícil ese futuro porque aquí no hay que sacar conclusiones apresuradas ni optimistas, aun cuando yo hasta, para serles completamente franco, hasta hace más o menos 45 días atrás, yo decía que la oposición o las oposiciones no tenían ninguna oportunidad ni chance de ser alternativa de gobierno. Ninguna. 45 días después cambié completamente de opinión. Claro. Porque es demasiado importante el desorden de Chile Vamos. Porque eso ya es un quiebre. Y es un quiebre, extrañamente es un quiebre con una superficie ideológica en realidad débil, porque tanta discrepancia ideológica en Chile Vamos no hay. Pero es un quiebre de una profundidad política tan importante que a mí me suena irreparable. Y eso a mí me hace pensar de que a la Popper el futuro está abierto. Si yo creo que ahora sí que la futura elección presidencial está completamente abierta. Más allá de que no exista un candidato presidencial claro en la oposición, porque no existe. Si me apuran un poquitito, no existe el candidato. Pero tampoco hay candidato claro al frente. Es cierto, Lavín domina en las encuestas con el 16, 18% de las preferencias. Oye, pero en este mismo periodo en las encuestas, ya los candidatos presidenciales potenciales estaban en el 25, 30% de las preferencias. Aquí Lavín está en el 16. Es decir, tampoco es un desempeño, un pronóstico que sea imposible de revertir, muy por el contrario. Yo creo que, de verdad, yo lo que espero que ocurra, yo espero que ocurran dos cosas, o tres cosas. Lo primero, aquí espero que no ocurra una tontera por el lado de la oposición. Y es que la oposición se empeñe en resolver rápido el nombre del candidato. Eso es absurdo, porque eso es forzar la realidad. Y va a ser forzada de mala manera. Lo segundo que espero, y esto involucra a toda la política, tanto a Chile Vamos como a las oposiciones, y a lo que no está ni en Chile Vamos ni en las oposiciones. Hay 25 partidos constituidos en Chile, ¿eh? Y no todos responden al molde de las dos coaliciones. Bueno, yo lo que espero es que al calor
del proceso constituyente se debatan los temas del modelo. No necesariamente para constitucionalizarlos, no necesariamente para eso. De hecho, yo en lo personal soy partidario de una constitución minimalista, con pocos artículos. ¿Por qué? Porque yo prefiero darle más espacio a la política que eternizar los temas en la Constitución. Claro. ¿Mm? Esa tesis va perdiendo, yo creo. ¿Perdón? Esa tesis va perdiendo ahora. Es probable, Es más pero... parecido a un programa político que a una constitución, me da Claro, la impresión. claro, pero depende mucho cómo va a estar compuesta la futura convención constitucional, porque estoy viendo que ustedes ya dan por hecho que ganó la prueba y yo no tengo ninguna duda que eso es lo que va a ocurrir, digamos. ¿Sí? Pero, en fin, yo espero que se debata en el proceso constituyente el modelo. Yo sé que va a estar el intento de constitucionalizarlo, las posturas que ahí dominen. Me temo que eso no va a ocurrir. Recuerden ustedes que en el acuerdo del 15 de noviembre hay un tercio de protección que impide que el 60%, por ejemplo, de la convención coloque dentro del texto constitucional lo que esa mayoría, eventualmente ocasional, se le ocurra, digamos. ¿Ah? Hay un tercio de protección. En segundo lugar, esa es la razón por la cual yo espero que se debata el modelo en esa oportunidad y sobre todo se siga debatiendo durante la elección presidencial. Y desde esa perspectiva, yo albergo la esperanza de que las oposiciones, esto también abarca Chile Vamos, pues yo puedo entender que es más difícil para ellos porque están gobernando. Pero yo espero que las oposiciones inicien desde ya, con tiempo, y con independencia de la pregunta por el nombre del candidato presidencial. Empiecen desde ya a redactar el programa. O los programas. Yo esperaría, es decir, yo esperaría a lo menos un texto de algún sector, de alguna fuerza, para que provoque una reacción en cadena. Pero que empecemos a discutir ya el futuro programa para hacerlo con tiempo, no para resolver de una vez y para siempre el famoso programa que va a ser sometido a la ciudadanía. No, es para finalmente hacer un buen ejercicio, no solamente normativo, de dibujo del futuro que uno desea, sino también para incorporar en ese dibujo de futuro deseable las dimensiones técnicas del problema, cómo se hace. Porque si hay algo de lo cual desafortunadamente adoleció el programa de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, fue de eso. ¿Ah? Hubo fallas técnicas importantes que se resuelven. De hecho, esa es la razón por la cual, además, me parece muy deseable empezar a discutir desde ya el programa. Porque aquí hay cuestiones súper difíciles. Si no es llegar y decir, ya, sí que se acabó el modelo de la AFP, que creo que está muerto, socialmente hablando, además. Está definitivamente un modelo irrecuperable. No es al menos simbólicamente. Pero es que lo que pasa es que simbólicamente eso significa que está anclado en las creencias de las personas. Las personas ya tienen la certeza de que el modelo de capitalización individual en sí mismo murió. Y la sigla que lo nombra feneció. Falleció de infarto, de cáncer, lo que ustedes quieran. Pero falleció. ¿Ah? Bueno, no es llegar y decir, ya, pasemos ahora a otro modelo. Solamente pensiones. Eso hay que empezarlo bien. Hay que diseñarlo bien. Porque aquí hay dimensiones o elementos demográficos, hay elementos que tienen que ver con la naturaleza del mercado laboral en Chile, con el nivel de sueldos en Chile, con los niveles enormes de informalidad que están involucrados. Hay ideas de algunos economistas, hay una idea antigua de José Pablo Arellano, que no es mala idea, que para enfrentar las cotizaciones de las personas informales que no tienen contrato, pero que necesitan cotizar para su futura jubilación, bueno, y el otro día Ignacio Briones lo recordó en un programa de televisión, y me pareció muy bien, pues de hecho en este momento lo estoy rescatando eso. Bueno, uno podría pensar que en un aumento leve del IVA, las personas cuando están consumiendo, están cotizando
para su propia jubilación. ¿Ah? Es como un ahorro forzado invisible. Sí. Exacto. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, bueno, pero todas estas cosas hay que pensarlas. Hay que diseñarlas. ¿Ah? Alfredo, Bueno, ¿qué quieren que les diga? Se nos viene también el debate inevitable sobre las ISAPRES, sobre el plan universal. Ahí lo importante va a ser no cuán universal va a ser, porque es universal. Ahí el problema no va a ser la universalidad, sino el estándar de la prestación que está siendo garantizada universalmente. Y cumplió ese estándar, ya veremos si es un estándar marcado por la dignidad o no, pero cumplido ese estándar, y es el mismo problema en materia de pensiones, cumplió un estándar universal de satisfacción, ahí uno puede efectivamente plasmar soluciones individuales para mejorar el estándar, que ya está garantizado en términos universales. Porque también tú hablaste con Peña, ¿no? Y que él tiene su tesis, esto de que también, el fondo, por decirlo así, valórica culturalmente, la gente tiene una parte que aprueba el modelo, la parte, digamos, la propiedad privada, su interés privado, o sea, no está muy solidaria la gente tampoco. Entonces, cuando pensamos un sistema de pensiones y que sea, digamos, de solamente reparto, etcétera, tampoco quizás no esté todavía todo el mundo de acuerdo en eso. Por supuesto. No, y en eso efectivamente, Carlos, que no es un tema que hayamos conversado en el podcast que va a salir el martes, pero en eso Carlos tiene razón, porque el sistema de reparto en sí mismo, a mí la idea me agrada, pero tampoco soy una persona ilusa que desconoce que la estructura demográfica chilena es una estructura que se está pareciendo cada vez más a la europea, en donde en pocos años más, cuando digo pocos años más, en 15 años más o en 20 años más, vamos a tener 2 o 3 jóvenes trabajando, alimentando el sistema, por lo tanto, cuando hay 10 pensionados, digamos. Claro. Es decir, es una pirámide invertida. Eso es un problema que en la medida en que no se modifiquen las tasas de natalidad en Chile, ese problema se va a agravar, se puede eventualmente agravar. ¿Cómo se soluciona? Bueno, por ejemplo, a través de la inmigración. Por ejemplo. Esa es una de las razones por las cuales no son pocos los economistas, incluso los economistas de corriente principal, los que no ven con malos ojos la inmigración. Ustedes, cuando Angela Merkel hace en el año 2015 o 2016, por ahí, en el momento más agudo de la crisis migratoria por la guerra en Siria, cuando Angela Merkel abre las fronteras de Alemania e ingresan en un año 1 millón de personas, ¿eso fue solo un acto de generosidad? No. Fue también cálculo demográfico, que predominó la dimensión moral y solidaria, es lo que predominó, pero ese no fue el único argumento. El único cálculo. Ese no fue el único cálculo. Oye, Alfredo, te quiero preguntar por... todo esto tiene un contexto evidentemente bien llamativo. La desconfianza altísima en Chile, entre interpersonal con las instituciones, y un fenómeno nuevo que tú apuntabas, que es de hoy día el poder está en la calle. La calle, el ciudadano común y corriente, emergió como un poder real, concreto, sin rostro, cosa que no habíamos observado nunca a lo largo de Chile, a lo largo de la historia, ¿no? Y eso es medio peligroso para el Estado, que tiene el ejercicio del monopolio del poder y de la fuerza. Me gustaría que me comentaras un poquitito de eso, cómo lo observas tú y qué tipo de liderazgos son los que se requieren o estás advirtiendo que podrían emerger en los próximos meses, considerando estos dos fenómenos. Sí, mira, a ver, que esto conecta con la primera parte de la conversación que sostuvimos minutos atrás. Lo que caracteriza a la protesta social desde octubre en adelante es su ausencia de portavoces y líderes sociales, como evidente. Para suplir eso, se armó una mesa de unidad social, allá a fines de octubre, comienzo de noviembre, liderada por ¿quién? La CUT, la Confusam,
el Colegio Médico, en fin, una serie de organismos formales que pretendían darle rostro, cauce y fuerza política al movimiento. Eso fracasó. Eso no resultó. ¿Para qué nos vamos a contar historia, digamos? Eso fue una pretensión política que la puedo entender, porque yo hubiese hecho lo mismo. Un poco para darle, para personificar la protesta. Bueno, lo que está pasando en Chile se parece mucho al fenómeno, pero mucho, al fenómeno chalecos amarillos en Francia. Fue igual. El movimiento chalecos amarillos careció de líderes. Hubo gente que, en el contexto de las elecciones europeas del año pasado, yo estaba allá, por eso que sé el tema, trató de beneficiarse de un cierto estrellato que el movimiento chaleco amarillo les procuró, y trataron de irse a las elecciones. Les fue pésimo. Pésimo. Eso significa que el movimiento de los chalecos amarillos en Francia es un movimiento irrepresentable. Me temo que la protesta social chilena es irrepresentable también. Si nos convencemos de eso, y nos convencemos, pero casi por resignación, entonces se refuerza la idea de que a lo que hay que apostar es a la institucionalización que se acordó en noviembre del año pasado. Sí, por eso que yo soy tan persistente en esto, porque no veo otra alternativa, no creo que haya. Pero hay para hacer como la doble pregunta, es, ¿la gente no cree en estas reglas o no cree en las reglas? ¿No cree en estos representantes o no cree en los representantes? No, yo creo que no cree. Bueno, es que es compleja esta pregunta. A ver, primero, yo creo que no cree en estos representantes, pero sí creo que creen las personas en las reglas de la democracia. De hecho, todas las encuestas muestran un importante nivel de apego a las formas democráticas de régimen en Chile. Esa es la típica pregunta de usted, en determinadas circunstancias, no me acuerdo cómo es el fraseo, pero es más o menos así. ¿Usted prefiere un gobierno democrático, un gobierno autoritario o alguna variante de los mismos, fin, una cosa así? ¿No? Los chilenos siguen apegados a la democracia. Pero de que Sí, tenemos pero ojo que esa cifra se ha ido deteriorando progresivamente. ha ido declinando, eso es verdad. De hecho, es un rasgo muy latinoamericano. Ha ido declinando en toda la región según las encuestas Mori. Eso es verdad. Salvo en Uruguay, pero Uruguay es como Suecia, Noruega, es como los países nórdicos, es como, no, yo lo único que quiero ser es uruguayo, digamos, a esta altura. Entre otras cosas, porque además enfrentaron maravillosamente bien la pandemia, con un presidente de derecha, con apoyo irrestricto del Frente Amplio opositor, es decir, es maravilloso, digamos, es decir, país súper cívico, bueno, en fin. Efectivamente la confianza en la democracia está declinando, pero todavía estamos en umbrales altos de confianza en el régimen democrático. Lo que pasa es que no hay que jugar con esto, porque si empieza a declinar o si sigue la declinación, bueno, nos vamos a encontrar con un domingo 7. Y desde ese punto de vista, yo no sé si ustedes han seguido, por ejemplo, lo que fueron las elecciones en Polonia, que ganó el candidato Duda, así se llama el nuevo presidente de Polonia. Ganó por muy poco, que es un presidente débil, totalmente manipulado por el primer ministro Kaczynski. Bueno, ¿y qué es lo que es Polonia? Eso se conoce como democracia iliberal, como la Hungría de Víctor Orbán, que son formas de degradación de la democracia que se logran ¿de qué manera? Líderes autoritarios llegan por la vía democrática, aprovechando todas las libertades públicas que la democracia garantiza, llegan al poder, empiezan a anular a todos los contrapoderes, partiendo por los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema, de eventuales miembros del Tribunal Constitucional, empiezan a anular a la prensa,
empiezan a establecer restricciones a la libertad de opinión de los partidos políticos, es decir, se termina mal, digamos. ¿Ah? Bueno, eso, cuando es la condición de creencia sine qua non, es el declive en la creencia en el valor de la democracia. Y eso en América Latina ya lo tenemos, eso es Bolsonaro. Eso ya lo tenemos en América del Sur. Y eso también es Venezuela. Si esto no tiene por qué ser de derecha. La democracia liberal puede ser por el lado de la izquierda también. Lo que pasa es que las expresiones más categóricas de degradación de la democracia y de iliberalismo o de democracia iliberal se han dado por el lado de la extrema derecha. Y eso hoy es también Estados Unidos, con Trump. Hay un libro magnífico, además de, que lo tengo acá a la vista, el de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que es Cómo mueren las democracias. Ese es un libro que yo lo recomiendo, porque ahí explican, pero perfectamente, y además en un lenguaje simple, explican muy bien cómo se pudo llegar a Trump en Estados Unidos. Lo explican. Y es una explicación que abarca 40 años de historia. Esto no es un accidente de hace 3 años. No, esto es una historia larga. Bueno, espero que en Chile no estemos escribiendo los primeros capítulos de una historia larga, digamos. Yo opino que no. Creo que me parece que lo que estamos viendo, sobre todo a propósito del debate de pensiones, más allá de que se esté consolidando el principio de propiedad individual, yo veo acá una especie de desintegración en los hechos del sistema previsional que no se puede mejorar con un nuevo sistema de capitalización individual. Esto necesariamente va a tener que incorporar más y mucho más componente solidario y colectivo. Ergo, no le veo espacio a aventuras en la política chilena, no le veo ningún espacio a aventuras del tipo José Antonio Cast. Yo creo que esa cuestión no va a funcar. Por las razones que estoy indicando, no un problema de preferencias personales. No veo coordenadas en la realidad chilena que hagan posible eso. Pero al mismo tiempo, no juguemos con el asunto. ¿Ah? Y canalicemos bien este tema. O sea, con todos los matices, al final es como la socialdemocracia, la centroizquierda o hasta la centroderecha, ¿todavía son las opciones más factibles en Chile, tú crees? No tengo ninguna duda de eso, y incorporo dentro de lo que tú estás nombrando como socialdemocracia, yo incorporo en eso el Frente Amplio, porque el imaginario Frente Amplista es socialdemócrata. ¿Por qué? Porque el imaginario Frente Amplista, especialmente el del DRD, pero también el imaginario de Boric, es un imaginario universalista. Y ese imaginario es también el imaginario socialista. Por lo tanto, por eso es que yo digo que hay que empezar a escribir el programa desde ya, para sincerar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque veo suficiente carne y veo además materia gris para avanzar en eso y plasmarlo en ideas de gobierno. Yo eso lo veo. Ahora, si me apuras, también veo, a lo menos parcialmente, a una parte de Chile Vamos entrando en esto. Sí. Yo no me niego a que un senador Osandón pueda estar en esto. Y bienvenido sea. No veo por qué no podría estarlo. Yo veo al alcalde Codina, que además fue alumno mío y tengo la mejor opinión de él, porque además se pegó una evolución increíble. Germán Codina es una persona que estaría perfectamente disponible en este tipo de cosas. Por lo tanto, hay que ser además lo suficientemente, no solamente inteligente, sino también lo suficientemente generoso para abrirse a alianzas que hasta hace relativamente poco tiempo eran insospechadas. Hoy día el Senado chileno va a alcanzar los 2/3 de la votación por el 10%. 2/3. Inimaginable. Buenísimo. Pasamos las 20 horas. Oye, Alfredo, muy gentil. Indudablemente que uno queda con la sensación de seguirte preguntando
Sí. muchas más cosas, pero entendemos que No quedó ni tienes en la que mitad de la seguir. entrevista. Está Sí, buenísimo. desgraciadamente tengo un Zoom Sí. tengo que juntar, tengo una reunión Zoom con un colega canadiense en Montreal ahora, porque ellos tienen la misma diferencia horaria que nosotros. Y lo tengo programado desde hace ya 3 días, así que lamentablemente, y es bien importante. Sería Así muy que bueno si lamentablemente, no acepta otra invitación más no, yo cercano feliz, al plebiscito. encantado, Sería, encantado. Es un tema muy importante el plebiscito, de modo que cuenten conmigo. muchas gracias. Súper Muchas gentil. gracias. Lamentablemente no tenemos el resultado, todavía siguen votando los senadores, pero Todavía no todo han indica votado. que... No, no, sí, están votando, Ya, pero ya, no tenemos el resultado aún. perfecto. Oye, Ya, Alfredo, pues. súper gentil. Reitero el agradecimiento y a todos quienes nos vieron por Soy Antofagasta, Soy Calama. Recuerden que estamos en cuarentena y seguiremos así hasta fines de mes. Ya. Por Doctor lo Ricardo Muchas menos. Román, gracias a usted por la invitación. muchas gracias. Chao. Muchas Cuídense, Que gracias. estén muy Mucho bien. gusto, Alfredo. Gracias. que esté muy bien. Chao, Un Víctor. gusto.